Bienvenidos a 217, soy Alex Carande y estamos aquí con Gary Peralta. ¿Qué tal, Gary? ¿Qué tal, muchachos? ¿A todos? Pues estoy muy contento de tenerte aquí para hablar de una de las áreas del béisbol que más me ha apasionado toda mi vida, porque yo trabajé en el mundo del baloncesto en el tema del escauteo y ahora que el béisbol es como mi pasión, un poco mi vida, podríamos decir, pues probablemente es del tema que más me apetece hablar, Gary. O sea que bienvenido a 217. No, gracias a ustedes por la oportunidad, por tenerme aquí, como tú dices, hablar de lo que tanto nos apasiona. No sé qué tiempo vamos a tener, pero hablar del escauteo en el béisbol, no sé, podemos acabar en 5 horas, 4 horas, pero vamos a hacerlo lo más corto posible. Pues sí, pero primero háblanos un poco de tu trayectoria en el béisbol para que la gente se ubique un poco, que me parece bueno darle contexto. Antes de eso, primero decirle a la gente que se suscriba al canal, que para nosotros es importante, y ahora os dice Gary quién es. Exacto. Mira, yo comencé a trabajar en el béisbol apenas a los 23 años como scout de área de los Rojos de Cincinnati, aquí en Santo Domingo. Esa era mi área, fue mi primer trabajo en el béisbol. Luego fui scout de la parte sur del país, aquí en República Dominicana. Luego fui supervisor del país completo. Y luego pasé a los Cerveceros de Milwaukee, que es donde estoy como coordinador de escauteo de la República Dominicana. Y ya acaba de finalizar mi quinta temporada en el equipo de operaciones de béisbol de los Tigres del Licey. Bueno, pues para los años que tienes vas bien de experiencia, ¿eh? Sí, 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 realmente gracias a Dios he ido caminando un poquito y escalando poco a poco y una bendición, de verdad que sí, que he logrado poder escalar y mantenerme también. Primer mito que voy a romper, como persona que todo el mundo considera que soy de números, analytics y este tipo de cosas, decir que para mí, y no queremos dejar pasar, darle la importancia que tiene, que es mucha, el escauteo tradicional en el mundo del béisbol. Entonces, me quería entrar al tema por ahí. Sí, mira, realmente el problema es que la parte del escauteo no sale, no se ve mucho, no sale en la televisión, no sale tanto en los periódicos, solamente tiene un poquito de cabida en los drafts, principalmente en Estados Unidos, el draft amateur, pero de verdad que la función del scout es bien importante porque es el primer contacto del pelotero con la organización. Es la persona que le agrega valor a la organización con su materia prima, con lo que es los peloteros. En todas sus etapas, en todas sus funciones, porque un scout amateur es el que inserta a los peloteros al sistema de ligas menores, ya sea con una firma internacional, ya sea en el draft de Estados Unidos o una firma de otra liga. El Pro Scout también, cuando firma un jugador que es dejado libre, o cuando hace un cambio, o cuando selecciona a un jugador en regla 5. El trabajo del scout es ese, agregar a través de las evaluaciones que han ido cada año cambiando y cambiando con las tecnologías, pero con mucha sapiencia, con mucha organización y con mucho instinto y trabajando duro, agregar valor a cada organización para la que trabaja. Una cosa que me gusta de lo que has dicho es que el scouting da utilidad a su organización porque cada contexto es muy diferente. Entonces, entender lo que es cada contexto, cómo funciona cada organización y luego cómo es cada jugador. Siempre me gusta mucho la idea que transmites de los 3 tipos de escauteo que existen. Entonces, me gustaría mucho que lo desarrollas porque me parece una idea muy educativa para la gente que nos escucha. Sí, claro, la gente tiene idea de que el scout es una sola persona y que es un solo trabajo, pero hay muchos tipos de scout, pero se segmentan en 3 grupos principales. El scout amateur, que como te comenté ahorita, es el que tiene el primer contacto con el jugador, el que inserta al pelotero en el sistema de ligas menores, de cuando un muchacho está joven, 16, 17 años, en el sistema internacional, cuando van a entrar al draft en Estados Unidos. Ese es el trabajo del scout amateur, evaluar ese talento joven que tiene que a través de sus evaluaciones proyectar, porque está viendo un niño, un joven, y de verdad que es el trabajo, es muy difícil tú determinar que un joven de esa edad en 5, 6, 4, a veces 7, 8 años va a hacer grandes ligas. Es una tarea bien difícil. También está el Pro Scout. Pro Scout es ya el que, como su nombre dice, pro, debe jugadores profesionales. Una tarea bien difícil porque no tienen el mismo chance que tiene el scout
de amateur. El scout de amateur por lo menos tiene chance de ver un jugador cierto tiempo, de poder evaluarlo, tomarse su tiempo y hacer un proceso. El scout de amateur tiene que ir a una liga, cubrir ese jugador, ir al estadio y verlo en juego. No tiene la oportunidad, por ejemplo, nosotros de verlo en práctica. Puede verlo en práctica, pero no es lo mismo, no tan abiertamente. Entonces, verlo en juego y tiene que reportarlo a su organización para un posible cambio, por si el jugador lo dejan libre, regla 5, tener información para si en un momento determinado la organización tiene interés en ese jugador, puede ir a su sistema y ver quién es el jugador, comparar esos reportes con los números y luego ahí tomar una decisión. Y ya la tercera parte, que regularmente es hecha por los Pro Scouts, pero es una tarea totalmente diferente porque el enfoque es totalmente diferente y es el escauteo de avanzada o Advanced Scouting, que es el de identificar las fortalezas, debilidades y estrategias de jugadores y equipos en sí en general. O sea, es la persona que ayuda al manager a tomar decisiones sobre cómo jugarle a un equipo o un jugador. Las estrategias, sus debilidades, cuándo roban, cómo hacen swing, cómo lanzan, cómo juegan, en qué conteo, cómo se mueve la banca, cómo se mueve el bullpen. Y esa de verdad que exige mucho. Y es otra totalmente diferente porque sale de la evaluación per sí, del 80, del 20-80, sale de la proyección. No, aquí vamos a resultados, qué es bueno, qué es malo, qué funciona y qué no. Y esa es una que también es muy retadora. E influye directamente en el resultado de un juego. Es así, esa tiene una influencia directa en lo que pasa en el terreno. Bueno, después de hablar de los tipos de escauteo, me has dicho un poco, has abierto un poco el melón del 2080 y del OFP, y tú y yo tenemos una idea en común, creo. Ahora me lo vas a aclarar, que cada equipo tiene sus propios sistemas de evaluación, cada equipo de grandes ligas, y que no un pelotero no lo ven o no lo evalúan de la misma manera diferentes organizaciones. Entonces, me gustaría que desarrollaras un poco la idea y cómo la ves tú personalmente, o cómo trabajas tú, o qué es para ti importante en este ámbito. Mira, así como tú dices, hay un universo completo de formas, de sistemas, de evaluación, de procesos, que lo hace muy interesante, porque tú estás compitiendo con más equipos y tú necesitas saber cómo ese equipo trabaja para saber cómo tomas ese proceso. Y de verdad que, bueno, entrando ya a la pregunta, el 2080, imagínate, el escauteo es tan grande que nadie tiene la fórmula, nadie tiene una fórmula mágica para saber quién va a ser grandes ligas y quién no. Pero desde hace mucho tiempo se le colocó un grado de 20 a 80, donde 20 es muy pobre y 80 es el top, lo máximo a cada herramienta. Nosotros todos conocemos las 5 herramientas que debe tener un pelotero: habilidad de bateo, poder, defensa, brazo y velocidad. Y a cada una de esas herramientas se le da un grado. Ese grado, dividido entre 5, da lo que es el OFP, que es el Overall Future Potential. Es solamente un récord, eso es solamente un número para poder diferenciar, para poder rankear, pero ya desde ahí, cada equipo parte y toma su propio sistema. Como te digo, hay, tomando en esa misma línea, para definir, para que nuestros amigos se entiendan mejor, 80 es una herramienta top, la mejor de la liga. Pudiéramos poner como ejemplo el brazo de Manny Machado o de Fernando Tatis. 70 es lo que los scouts y en el béisbol se llama plus plus, porque es una herramienta bien sólida, muy por encima de averaje. 60 es por encima de averaje. 50 es averaje, un brazo totalmente que puedo jugar a nivel mayor. 40 es por debajo. 30 es muy por debajo y 20 es el peor de la clase, para definir El algo poder de totalmente Billy malo, muy Hamilton. pobre. Exactamente, vemos el poder de Billy Hamilton, el brazo de Johnny Damon, cosas así o sea, que se notaban que era muy por debajo. Y regularmente, como tú dices, esos peloteros que si tienen una herramienta tan por debajo, compensan con otra cosa. O sea, tienen una herramienta por debajo, entonces tienen que esforzar un poquito más las otras para competir. De ahí va esa escala de 20 a 80. Como te dije, eso se divide entre 5 y da lo que es el OFP. Muchos equipos utilizan para rankear, pero mira, hay tantas variantes sobre eso. Por ejemplo, mira, hay equipos que solamente utilizan 3 números del OFP, que son, por ejemplo, las 3 herramientas principales. Si un catcher, sus 3 herramientas principales son la defensa, el brazo y el bate, ellos solamente toman esos 3.
no toman las otras. Y así para tener un punto más certero sobre el jugador, sus herramientas y su perfil. Por ejemplo, hay otras organizaciones que utilizan un punto medio, utilizan el 55, utilizan el 45, que es para poder diferenciar una herramienta de otra. Por ejemplo, un brazo que es sólido, que da averaje, a veces luce un poquito más fuerte, pero no es consistente, ahí se le puede dar un poquito más, un 55, y así también las organizaciones juegan con ese número para ir separando, porque no es fácil, como tú tienes tantos peloteros en una lista de preferencia para firmar, los equipos siempre están buscando opciones. También hay muchos sistemas de equipos que te llevan a ajustar el OFP, porque al ser un número, al ser una matemática exacta, lamentablemente los humanos no somos exactos, hay herramientas que mejoran, que no mejoran, hay herramientas que te disparan el OFP. Por ejemplo, tiene un jugador como Billy Hamilton, que es un corredor 80, eso te dispara el OFP, entonces se puede ajustar el OFP, claro, siempre Pero mencionando porque se qué ajusta. tan importante es eso ahora en el béisbol actual de Grandes Ligas, por ejemplo? Y sin embargo, no es lo mismo la importancia de un brazo en Lidón, de un catcher, que en MLB, en una liga en la que se roban muchas más bases, para que la gente entienda y se ponga un poco en contexto. Exacto, sí, sí, mira, o sea, para cada liga, para cada perfil, para cada equipo, las herramientas se ven y se evalúan son diferentes. Por ejemplo, en Lidom, que se roba mucho y que por los errores que se cometen a la defensa hay mucho más gente en base, tú necesitas mejores brazos en el juego. Tú necesitas un catcher que pueda hacer setero y que pueda tirar la segunda. Entonces ahí tú priorizas lo que es un brazo. Cosa que no pasa en Grandes Ligas, porque en Grandes Ligas cada vez se roba menos. Entonces ahí es donde también los departamentos de operaciones juegan con los perfiles, con las herramientas, a ver cuál es la que más le conviene y más se ajusta al perfil del equipo y de la liga. Seguimos y como me ha parecido muy interesante el desarrollo que le has dado, hay un concepto de Béisbol América que dice mucho que es el risky factor, que es, digámoslo así, el cuán difícil es de proyectar un jugador que probablemente tenga mucho potencial, pero que no tiene un suelo muy definido. Y eso yo creo que te pasará mucho en tu trabajo de lo que es la Summer League, en la que chavales de 15 o 16 años es muy difícil proyectarlos de cara al futuro. ¿Qué es para ti más importante o qué buscas más en un pelotero de esa edad, Cari? Mira, realmente desde que uno llega al terreno, de que viene al play, uno lo que busca y lo que te llama la atención es el físico. Tú buscas un muchacho que tenga alto, con un físico espigado, porque eso es lo que te permite a ti poder proyectar. Es un físico que te permite decir que si él está teniendo resultados con ese físico, con esas herramientas, al momento que él pueda tener una mejor alimentación, un mejor coaching, que su cuerpo comience a llenar, entonces ya tú puedes proyectar esas herramientas. Eh, como te comentaba hace unos días, cuando antes el escauteo te entregaban un cronómetro y un radar y vete a buscar ese pelotero. Y ahora mismo, gracias a Dios, tenemos unas tecnologías que nos ayudan a tomar esa decisión porque nos llevan más cerca a lo que es el jugador y lo que podemos y no podemos proyectar. ¿Por qué? Porque no todas las herramientas se desarrollan, no todos los cuerpos se desarrollan. Hay herramientas que se quedan igual, hay herramientas que empeoran, y hay otras que evolucionan mucho. Entonces, por eso te decía al inicio de la entrevista que la parte del scouting en amateur es difícil porque hay que proyectar mucho, hay que proyectar las herramientas que se desarrollen todas, que el cuerpo se desarrolle, que su mente se desarrolle, que su mente sea capaz de hacer ajustes liga tras liga, principalmente aquí en internacional, que el pelotero tenga la capacidad, la fortaleza, la inteligencia de poder ajustarse de un picheo amateur a una liga de verano, a una rookie, a una clase A, al cambio de cultura, al cambio de idioma, son cosas que uno toma en evaluación. Y como te decía también, ya tenemos más herramientas que podemos contar para poder evaluar y separar cada muchacho. Lo que un scout antes veía se sigue viendo y se le da mucha importancia. El físico, las acciones, las herramientas, los resultados. Entonces tú lo tomas con una balanza, porque el scouteo es el resultado con las acciones. Tú no tienes, es mucho más difícil proyectar una herramienta, aunque tenga resultados, si su acción no es correcta. Aunque un muchacho tenga una buena milla como pitcher, si su brazo no trabaja de forma cómoda, es difícil proyectarlo. Y eso va de la mano también con el resultado.
aunque tenga buen resultado, tú tienes que combinar también ese tipo de cosas. Te decía ahorita que uno le daban un cronómetro y un radar y esas eran las herramientas de trabajo. Hoy tenemos cámara, hoy tenemos Trackman, hoy tenemos Rapsodo, hoy tenemos Blast Motion, tenemos un millón, tenemos diferentes tipos de pruebas. El escauteo en eso ha cambiado. Las pruebas ya no son las mismas de antes. Ahí, desde siempre en el béisbol se le dio mucha importancia al corrido de las 60 yardas. Mucha gente siempre se preguntó por qué 60 yardas, una distancia larga que es equivalente a 2 bases. Pero ya chin a chin, los equipos, por ejemplo, van tomando más en cuenta los 90 pies, que es una base, o menos. Algunos toman en cuenta 30 pies, porque así pueden eh, cuantificar y evaluar la explosividad de un jugador. Un jugador de 15, 16 años, 14, correr una distancia larga, regularmente en las 60 yardas llega gastado. O sea, llega cansado. Entonces, por eso cada vez se van ajustando ese tipo de cosas. A veces, como te digo, cuando uno iba a evaluar un pitcher, uno veía una buena acción de brazo, un buen físico, uno quería ver una recta poderosa y un rompiente. Eso sigue siendo muy importante. Eso debe ser lo primordial. Pero también nosotros tenemos un Trackman, tenemos un Rapsodo que nos permite ver su flexibilidad, el spin rate, el movimiento de la pelota, que ayuda mucho, inclusive nos ayuda mucho a los scouts a poder facilitar el proceso, porque si yo pongo algo en mi evaluación, lo pongo en mi reporte, y la oficina de operaciones puede ver que lo que yo estoy viendo va acorde con lo que dice el Trackman y lo que dicen las evaluaciones, es mucho más fácil para ellos tomar una decisión, y también ayuda mucho a hacer, como te dije, lo de siempre, el kit del escauteo, separar los peloteros uno de otro. Claro, es que hacer categorías y tomar decisiones, al final, entre comillas, es por lo que te pagan en este. Y al final llegas al IDOM que te pagan por ganar partidos, que es Exactamente, que es la exactamente. diferencia. Es la gran diferencia. En amateur aquí uno se esfuerza en proyectar y ya inmediatamente un muchacho llega aquí al IDOM, tú lo que quieres es resultados. Tú evalúas en base a lo que un pelotero te puede aportar en el momento. Como su brazo, no es una liga de desarrollo. Aquí venimos a ganar, a competir y como siempre hemos hablado, lo interesante del IDOM, que tú puedes tener en un roster, en un mismo roster, un pelotero de Grande Liga, un pelotero de México, un pelotero de Liga Independiente y un pelotero de una rookie. Y tú tienes que saber balancear ese roster y eso lo hace mucho más interesante aún. Pero como te digo, para Lidom y para cualquier liga profesional que tú vayas a competir, herramientas presentes. Al scout que esté evaluando para una de esas ligas, presente, cómo ayuda al equipo. Lleguen a amateur, pensar a futuro, arriesgarse un poco, evaluar más, tomar muchos factores en consideración para ver qué tanto te puede aportar ese muchacho en el futuro. Cari, la sexta herramienta, el make-up, que tiene dos vertientes claras y quiero que nos las expliques. Así es, la que todo el mundo llama la sexta herramienta, que no está escrita en ningún lado, no se pone, no se rankea, pero es igual o más importante que las otras. Sin esa, sin el make-up, el pelotero no puede poner el potencial que tiene en el terreno de juego y no puede llegar a su meta. Mira, desde siempre, como he comentado, yo, o sea, aprendí a través de mucho tiempo y de muchos consejos de scouts más veteranos a dividir el make-up en dos, en el baseball make-up y en el make-up fuera del terreno, outfield, como le llaman. ¿Por qué? Porque tú puedes ser muy buen muchacho, pero si en el terreno de juego tú no sabes ir a ritmo de juego, tú no sabes anticipar, tú no haces ajustes, eh, tú no vas a ritmo del juego, cuando se pone rápido, tú no te pones rápido con él, o frenarte cuando el juego exige que te frenes también, los resultados no van a ser lo mismo. Eh, Hay muchos jugadores que tú entiendes ya, porque o sea, en Lidom se ve mucho, porque es una liga donde hacen muchos errores y los errores mentales son parte de eso. Cuando quieren tomar una base extra, cuando no hay necesidad, con la pelota en la mano, cuando tiran a la base equivocada, por ejemplo, un tiro a home sabiendo que ya no hay chance y eso hace que avancen los corredores. Esas decisiones que son de instinto, que son de agilidad, eso es bien importante y eso separa los peloteros de una manera increíble, porque al máximo nivel los errores mentales a veces son más caros que lo físico y, y no se admiten, no se admiten. Y como te hablamos de la otra parte del make-up, que es la parte que lamentablemente, principalmente aquí en Latinoamérica, ha sacado mucho pelotero del juego, es ese comportamiento fuera del terreno, ese manejo que hace que el pelotero se mantenga enfocado. Por eso uno le agrada tanto ver cuando uno puede
ver entrevistas de peloteros y saber que existen peloteros como Nelson Cruz, como Juan Soto, como Fernando Tatis, que tienen un muy buen manejo, que tienen un muy buen comportamiento y eso en cierta manera le da tranquilidad a la organización. Los scouts necesitamos transmitirle a las organizaciones, a nuestra oficina, que estamos haciendo una buena firma, que no va a haber un problema con un muchacho fuera del terreno, porque su mente va a estar en béisbol. Entonces es tarea del scout evaluar eso, ver sus actitudes cuando se hace out, pero también cuando tiene buenos resultados, cuando se en una buena racha o una mala racha, cómo reacciona, también cómo trata a sus compañeros en el dugout, cómo sale del terreno, cómo llega, si llega tarde, si llega temprano. Desde ahí inicia la evaluación del scout. Es que es todo. Y lo digo porque es una cosa transversal de todos los deportes. Primero, porque los instintos sí que es una cosa bastante difícil de aprender, que tiene que ver, yo creo, con una cosa que antes se jugaba mucho más en la calle, en el deporte en general a nivel mundial, y que probablemente es una de las cosas por las que los peloteros latinos estáis un punto por delante ahora y hay tanto nivel, porque mantenéis eso, que se aprende en la calle. Es así, es lo que el dominicano llamamos el tigueraje, esa habilidad de poder crear cosas en el momento. Mira, o sea, de cuántos outs se ha salvado Javier Baez por pensar en ese momento, o sea, en esos milisegundos, cambiar una mano, cambiar otra, saber deslizarse, anticipar, esa jugada que hacía Omar Vizquel, que cuando no había chance en primera se volteaba sin saber, tiraba a tercera y atrapaba al otro corredor. Pero ese tipo de cosas son muy importantes y separan un jugador de otro. Y quizás Omar Vizquel, sin tener ese gran físico, sin ser ese gran bateador, ese instinto, esa cosa que no se enseña, esa cosa que no se gradúa, lo mantuvo en el juego muchísimo tiempo y lo coloca como uno de los mejores shortstop de la historia del juego. También la gente tiene que entender que el make-up es muy importante porque el proceso que vive un pelotero desde que firma hasta que se convierte en profesional, hay jugadores que se llevan un bono muy grande que les puede facilitar un poco la vida, vamos a decir así, pero no es nada fácil porque tú te pones ahí y la competencia es máxima, tanto de jugadores que firman vía draft, digámoslo así, de Estados Unidos, normal, regular, como incluso peloteros dominicanos, venezolanos que han tenido un bono y ahí empieza una vida muy dura en las menores que si no estás mentalmente y no te conduces adecuadamente en la vida, probablemente no vas a llegar incluso teniendo todo el potencial del mundo. Es así, es así. Y es el riesgo más grande que los equipos se toman en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque son peloteros más jóvenes. O sea, tú le estás cambiando la vida a una familia, a un niño de 16 años cuando firma, de la pobreza extrema a ser multimillonario. Entonces, por eso son muy importantes esas evaluaciones mentales para que el tratar para identificar si el niño se va a quedar en pelota luego de ser supermillonario, o sea, luego de la pobreza, tratar de que esas cosas que se le agregan a su vida, porque se le va a agregar una nueva casa, un nuevo vehículo, que esas cosas no afecten su desempeño de juego. Para mí, uno de los mayores retos que existen a la hora de tomar esa decisión. Porque más cuando esa decisión viene desde arriba, porque el scout de área, como bien lo evalúa, da su recomendación, ya a la oficina, nosotros los que somos supervisores, coordinadores, que tomamos la decisión de firmar un pelotero junto con la oficina, tenemos esa responsabilidad de nuestro hombro. Decirle a la oficina de operaciones que la inversión va a ser segura y que va a ser una buena inversión. Bueno, el tema de la data, que me obsesiona a mí mucho, y de cómo jugar un poco con los numeritos, porque es verdad que hay organizaciones de grandes ligas como Houston que en la época del 1 pues casi prescindió de los scouts. Igual son ideas un poco extremas porque hay a otros equipos que les ha ido muy bien, como los Dodgers o los Yankees, en cuanto a los scouteos, siguen manteniendo mucho el scout tradicional. Pero me imagino que tanto Lidón como Liga Dominicana como el manejo de grandes ligas son mundos muy diferentes en cuanto al manejo de la data, ¿no? Sí, sí, eso nos convierte a nosotros en un activo más valioso, porque la falta de datos, la falta de información, primero aquí en Lidom, eso es una cosa totalmente... últimamente es que tenemos unos cuantos amigos que ni siquiera provienen de la misma liga, son personas independientes que se han esforzado en compilar datos y ayudan a los equipos a tomar decisiones. Pero en una liga tan corta
y en una liga donde los jugadores, o sea, en una liga corta y un jugador te juega la mitad de la temporada porque no todos están desde el mismo opening day. Jugadores que se lesionan. Por ejemplo, cada equipo de operaciones se planifica para 3 equipos, porque tú comienzas con un equipo y a medida que van comenzando a debutar los muchachos que van llegando de otras ligas, ese equipo va cambiando. Entonces la data ahí se resume mucho, se resume mucho. Y aparte de que se resume mucho, no tenemos, como te dije, mucha gente que la compile. Y eso le da un poquito más de valor al scout porque puede llevar una mejor evaluación a lo que es las oficinas de operaciones. Aquí, en cuanto a la materia scouting, es totalmente, aquí no hay ningún tipo de información. Aquí la primera información que llega a la oficina es de parte del scout, porque no hay como en Estados Unidos esos torneos, ese béisbol escolar, colegial, universitario, aquí no lo tenemos. Y esa es la razón por la cual el proceso del scout internacional es tan importante, porque el proceso, la información la crea el scout. El scout es que se encarga de poner cada turno al bate, o sea, cada ponche, cada honrón en el sistema de su organización, y por eso eso lo hace mucho más competitivo. Porque si tengo interés en un jugador, yo voy a tomarle turno a ese jugador. Igual y porque estoy compitiendo con 29 equipos más que también pueden ir a hacer lo mismo. No necesariamente como el draft en Estados Unidos, que tenemos números que poder evaluar, que avalan la opinión y ayudan a que eso sea un poquito más fácil. Igual con la tecnología, que nos ayuda también por lo menos aquí en Amateur, a tener un mejor tracking. Ya gracias a Dios existen herramientas, aparte de colectar estadísticas, como te dije, ya con muchachos jóvenes, si uno va tomando y va guardando un récord de sus exit velo, de sus millas, de sus throwing velo, poner el radar a los jugadores de posición, uno va guardando ese récord y eso va haciendo también que uno pueda ver el progreso o el deceso o si mantiene esa herramienta cada jugador. Pero te digo, es bien difícil. Aquí contar con estadísticas de ese tipo para tomar una decisión no es tan fácil. Y volviendo un poquito a lo que es el IDOM y el béisbol de invierno, solamente tenemos TrackMan en uno de los 5 estadios. O sea, los otros 4 estadios no hay TrackMan y te digo, por eso se hace mucho más importante la labor y la evaluación del scout. Bueno, esto estamos acabando y esto en la escala de 20-80 es 80, para mi valoración. En lo que me lo paso bien y en lo que me gusta. Entonces, voy a acabar tirándote una. ¿Por dónde crees tú que va a ir el futuro del scouting? Mira, para mí, cada vez más se van a ir añadiendo herramientas porque ayudan a tomar la decisión. Yo feliz. Yo mientras más herramientas me den para evaluar un pelotero, pues me siento más seguro de la decisión que voy a tomar. Pero nosotros, pues sabe que el ser humano es resistente al cambio. Ahí ya queda tarea del personal de béisbol, nosotros los scouts, de abrir nuestra mente, prepararnos para entonces nosotros poder aceptar esos cambios que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Yo nunca me imaginé hace apenas 6 años, cuando comencé a trabajar, que iba a cambiar tanto en tan poco tiempo. Que, como te dije, salir de un cronómetro, un reloj que me caben ambos la mano, a tener a andar con una mochila, porque voy a tener una cámara, porque voy a tener los sensores del Bass Motion, porque voy a tener que tener un iPad para sincronizar el TrackMan manual cuando quiera ver un lanzador. Pero eso es lo que hace que nos ayuda a nosotros a tomar mejores decisiones. Igual, el trabajo se hace un poquito más largo, pero si lo sabemos hacer, pues entonces eso nos asegura tiempo de trabajo en la organización. Entonces, no le tengo miedo a eso. Que sigan llegando, que me ayuden, así me tomo menos riesgo y, y empleo menos pensando. Pero sí, totalmente abierto a la tecnología, nos ayuda, nos toma decisiones y siempre combinando todo. Todo es una combinación. Lo que ves con tus ojos, la información que te da la tecnología y la experiencia de lo que tú has visto antes. Por ejemplo, yo que comencé a scoutear en el 2014, ya, gracias a Dios, ya vi el proceso completo de una clase. Ya yo que vi a los Eloy Jiménez, a los Vladimir Junior, a los Fernando Tatis, a los Juan Soto, a los Cristian Pache, lo vi jovencito, vi cómo era su físico, cómo eran sus acciones, y ya yo vi todo el proceso de su cuerpo, de su mente, de su actitud, porque cuando era niño no tenían trenzas, no tenían tatuajes, pero entonces ya tú ves cómo todo eso cambia, cómo su actitud cambia para bien, para mal, su físico, qué tipo de físicos se ponen anchos, cuáles tienen tendencia a engordar, cuáles tienen tendencia a ponerse fuerte o más atlético, cuáles físicos se quedan igual también.
De verdad que el mundo del escauteo, por, y mira, como te digo, por más, por tener todos los años del mundo y por más herramientas, por más tecnología, nadie igual sigue teniendo la fórmula perfecta. Ningún scout y ninguna máquina te va a decir quién va a ser grande liga y quién no. La actitud adecuada, Gary. Apuntar bien el nombre de Gary porque va a llegar muy lejos en el béisbol. Porque tiene la actitud adecuada para mejorar en esto, Gary. Sí, Dios escucha, estamos siempre abiertos, aprendiendo. Por algo llegué a tu canal, buscando información, llegué a tu canal, llegué a sus redes y de verdad que muy contento. Yo creo que aquí aprendemos todos de todos. Cada quien aquí que se prepare tiene algo que aportar al juego. Esa es la idea, aprender todos de todos y disfrutar del juego. Y ha sido un placer tenerte aquí, que es tu casa. Y he aprendido mucho, me lo he pasado muy bien. Es que esto lo podría prolongar hasta el infinito. O sea que muchas gracias, Gary. Gracias a ustedes por la oportunidad. Yo siempre voy a estar dispuesto. Y más ahora que se trata de amigos. Lo que sea por poner mi granito de arena, por ayudar al fanático, a mis compañeros, a la persona que le gusta el juego, que le gusta la industria, yo siempre voy a estar disponible. Y siempre voy a estar disponible para aportar y siempre también como espectador. Cuando ustedes tienen su otra entrevista también las disfruto mucho y aprendo de cada uno. Él tiene una actitud maravillosa en cuanto a la actitud de aprender. Y te lo manifiesta mucho Gary y para mí es un ejemplo de cómo hay que conducirse en la vida y en este mundo, en la realidad. Porque todos tenemos mucho que aprender del resto y es muy sano para todos. Ha sido un placer, Gary. Hecho, el placer es mío. Muchísimas gracias.